Si sufres de flacidez y celulitis en tus piernas y estás a punto de gastar tu salario en cremas anticelulíticas, este video es para ti. Hola, soy Michael y en este video te enseñaré cómo hacer un masaje reafirmante y anticelulítico combinando el masaje manual con la maderoterapia. Veamos cómo se hace. En este video te voy a mostrar cómo realizar de manera sencilla un masaje anticelulítico en lo que es las piernas. Y vamos a comenzar preparando la zona de trabajo. En este caso vamos a exfoliar la pierna en su totalidad y vamos a empezar con una manipulación muy básica que es fricción, pero como estamos tratando de estimular el sistema linfático, voy a iniciar desde la pierna, teniendo en cuenta que cuando voy a pasar sobre la articulación de la rodilla voy a ejercer la menos cantidad de presión posible, ya que en las articulaciones no masajeamos. Vamos a realizar aproximadamente unos 10 pases de fricción. En este caso estoy optando por realizar lo que es la variedad combinada. Realizo unos 10 pases. De la manipulación fricción. Bien, en un segundo momento voy a pasar a lo que es frotación, pero para esta ocasión voy a utilizar otro instrumento de la maderoterapia, que son los piñones, y voy a comenzar con movimientos circulares de abajo hacia arriba, empezando por los gemelos hasta toda la zona del muslo, llegando al glúteo, tratando de sobre todo abarcar la zona donde más celulitis puede aparecer. Igual paso lento sobre la articulación de la rodilla sin ejercer nada de presión. Van a ser movimientos rápidos, circulares, siempre ejerciendo presión hacia arriba para estimular ese retorno venoso. Siempre buscando darle una acción a este tipo de masaje tonificante. También voy a realizar aproximadamente unos 10 pases para lograr esa vasoconstricción. Luego vamos a alternar con algunas fricciones leves. También voy a realizar unos 10 pases de fricción. Cuidando que no se me reseque mucho la piel, que esté bien hidratada para realizar mis movimientos de manera rápidas. Si veo que se me reseca poquito, pues agregamos un poquito más. Y vamos a hacer algunas repeticiones de amasamiento. Un tanto aquí sí vamos a ejercer poquita presión para darle un efecto más profundo. Y teniendo en cuenta que sean movimientos circulares, en todo momento hacia adentro, presionando las fibras musculares una contra otra para provocar ese vaciamiento de los vasos capilares. Esto puede ser poquito cansado, por eso hoy nos vamos a auxiliar con algunos instrumentos de la maderoterapia para un tanto proteger lo que es el masajista. Siempre recordando que vamos a trabajar sentido de la circulación linfática. Empiezo en pierna y voy a llegar justo hasta el glúteo. Igual hago aproximadamente unas 10 repeticiones. También voy a realizar unos 10 pases de fricción. Otro instrumento que podemos utilizar es el rodillo de cubos. Igual con movimientos de abajo hacia arriba, buscando deshacer esa grasita.
ahora le vamos a seguir con lo que es la tabla moldeadora, buscando también aquí dividir la pierna en 3 partes y hacer esos movimientos de arrastre hacia arriba, comenzando por la pierna, buscando estimular, siempre recuerden, circulación linfática. Y vamos a subir al muslo, igual lo voy a dividir en 3. Haciendo movimientos de arrastre en zigzag. En un primer momento, en un segundo momento vamos a utilizar el otro borde de la tabla desde la pierna, luego por la parte interna. También la podemos voltear y hacer movimientos hacia arriba, circulares, terminando en la parte alta del glúteo. Pasando desde abajo hasta arriba, completo, unas 10-15 repeticiones, y cerraríamos aumentando bien la piel con fricciones un poquito más profundas. Si me preguntan la cantidad de veces que lo hacemos, es recomendable unas 3 veces a la semana, buscando estimular de manera sistemática esa homeostasis y hacer que el organismo pues estimule sus procesos de reabsorción, en este caso el tejido adiposo. Si te gustó el video y estás interesado en conocer qué es la celulitis, cuáles son sus causas principales y cómo evitarla o retrasar su aparición, quédate conmigo. Celulitis es lo que médicamente conocemos como lipoesclerosis neural, paniculopatía, edema fibroesclerótica o lipodistrofia ginecoide. El punto de partida es reconocer que la celulitis no es una enfermedad, sino una situación fisiológica que afecta tanto a hombres como a mujeres y puede aparecer con diferentes grados de severidad. El problema es que culturalmente le hemos dado un significado negativo totalmente injusto, transformándola en un complejo que muchas mujeres no quieren tener. Esta connotación negativa también puede verse en otras alteraciones, tales como las estrías. Quiero contarles un poco sobre por qué aparece, si es algo que podemos mejorar y cómo hacerlo. La celulitis es una alteración que afecta el tejido celular subcutáneo y es de carácter crónico. Suele aparecer de manera progresiva alrededor de la adolescencia. Por lo general, la celulitis la vemos con ese típico aspecto de piel de naranja. Este aspecto es producto de la fibrosis del tejido conectivo dérmico y subdérmico. Pero, ¿qué es lo que ocurre realmente a nivel de la piel y del tejido celular subcutáneo? Lo primero es conocer la estructura de la piel. Tenemos de más superficial a más profundo a la epidermis, la dermis y por último la hipodermis. La formación de la celulitis se produce justamente en la hipodermis. Su origen parte como consecuencia del deterioro de la calidad de la microcirculación venosa y linfática de la dermis y de la hipodermis. Es decir, hay un relantecimiento y aumento de la permeabilidad vascular. Esto hace que salga líquido de los vasos hacia el exterior. Se produce así edema, o sea, acumulación de líquido. En esta fase juega un rol fundamental los estrógenos. Este edema provoca respuestas metabólicas que producen que el tejido fibroso aumente, rodeando a las células del tejido adiposo y formando micronódulos. Esos micronódulos comprimen los vasos sanguíneos y los nervios. Todo esto desencadena un mal funcionamiento del drenaje linfático que conllevará a la acumulación de más productos de desechos, más compresión vascular, lo que lleva a que las células no se puedan nutrir adecuadamente, se genere inflamación y se desencadene la síntesis de más tejido fibrótico. En otras palabras, las células grasas no solo están acumuladas, sino que también están rodeadas de edema, productos de desechos y también fibrosis. Se comprimen aún más los vasos que nutren y drenan el tejido, al igual que se comprimen los nervios. Como consecuencia, percibimos dolor, sensibilización de la zona afectada y la típica apariencia de la piel de naranja. La última etapa de este proceso es una lipoesclerosis, donde los adipocitos de la hipodermis
se multiplican y se cargan de grasas. Es así que las células se agrandan y se forman macronódulos perfectamente palpables, lo que nosotros vemos como la celulitis instalada. Veamos algunos factores que influyen para que todo esto suceda. Son varios. El primero es el factor hormonal. Los estrógenos desempeñan un rol predisponente y agravante en la fisiopatogenia de la celulitis. Estimulan la proliferación de los fibroblastos e incrementan la actividad de los adipocitos, haciendo que se carguen de grasa. Aumentan también la permeabilidad de los vasos, logrando que se produzcan más edema. El segundo factor es el factor genético. Como les dije antes, es más frecuente en mujeres, especialmente en mujeres blancas. Luego les puedo mencionar a la alimentación. Una dieta hipercalórica va a favorecer a la formación y almacenamiento de grasas en tejido celular subcutáneo, empeorando la celulitis. También son muy importantes los factores higiénicos. La vida sedentaria y la falta de ejercicio físico también contribuyen. El uso de ropa muy ajustada también puede ser un factor que agrave la celulitis. Por dificultad en el retorno venoso y linfático, no nos podemos olvidar de fumar. Este también empeora la celulitis al producir alteraciones en la microcirculación y al favorecer la formación de más lípidos. Hay cosas que podemos hacer para que la celulitis no aparezca, no se agrave o retrase su aparición. Primero, seguir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y fibra. Descansar adecuadamente. Realizar ejercicio moderado diariamente para tonificar los músculos, reducir el estrés, facilitar el tránsito intestinal y mejorar la circulación sanguínea y linfática. Hidratar la piel de manera habitual. Los masajes mejoran en el drenaje linfático y estimulan la microcirculación. Evitar el consumo de alcohol y tabaco. Evitar la forma de vestir demasiado apretado que dificulten la circulación. Hablemos del tratamiento. El tratamiento de la celulitis hace hincapié en tres aspectos fundamentales, que son la reducción de las grasas, mejorar la circulación y reducir el edema. Independientemente del tipo de masaje y frecuencia que vayamos a aplicar, debemos tener en cuenta que este tratamiento sería más efectivo si lo acompañamos con ejercicio y una alimentación saludable. Sin estos dos pilares, ninguno de nuestros masajes va a funcionar. Tanto el ejercicio físico como una alimentación saludable permiten que la circulación se active y que el contenido de grasa disminuya. Existen diferentes cosas que podemos hacer para mejorar su aspecto, para prevenir su aparición o para hacer que avance de manera más lenta. Hasta el día de hoy, la intervención que mejor funciona a largo plazo es la combinación del masaje con ejercicio y adoptar un estilo de vida saludable. A esto podemos complementarlo con diferentes procedimientos y diferentes productos. Y si te gustaría conocer cómo aplicar masaje reductivo manual, te invito a ver el siguiente video donde te mostraré cómo hacerlo de manera fácil y sencilla. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el próximo video.